Economía. Benzini con todo. 6:24 de la tarde y a continuación vamos a hablar de la dolarización a propósito de la propuesta del presidente de Argentina, Javier Milei, y de experiencias en otros países que han decidido adoptar el dólar como moneda oficial. Y recuerdo que hace algunos años ese incluso era uno de los temas que se discutía como una alternativa antes de que de facto el dólar empezara a ser prácticamente una moneda de curso en nuestro país. Para hablar de este tema, de lo que supone y cuáles son esos casos exitosos o no, y si es en efecto un antídoto contra la inflación, la dolarización, tenemos conexión vía Zoom con Daniel Laud, quien es economista especializado en finanzas y mercados financieros. Además es profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un gusto inmenso conversar con usted, profesor Laud. Lila, y además encantado de verte en el programa, ¿no? Okay. Salúdame mucho a Pensini, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, igual, vamos, este es uno de mis temas favoritos, ¿sabes? A ver. Porque es uno de mis temas favoritos, porque yo soy partidario de la dolarización. O sea, yo soy quizá uno de los pocos economistas en Venezuela que cree que la dolarización es el camino, ¿no? Okay. ¿Y por qué lo creo? ¿No? Bueno, porque el dólar en realidad es el peso fuerte español. O sea, hace muchos años, 1776, cuando los Estados Unidos se independizan, los Estados Unidos deciden no adscribirse al sistema de la libra esterlina. Ellos se estaban independizando de Inglaterra y como España fue uno de los que apoyó la independencia de los Estados Unidos, entonces ellos adoptaron la moneda española como su moneda de curso legal. Y de hecho ellos llamaban al dólar Spanish Dollar, ese era el nombre. ¿Okay? Y bueno, y de hecho durante mucho tiempo, incluso la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos no podía emitir moneda porque los norteamericanos se sentían más seguros si la moneda venía de España que si la moneda era emitida en el territorio norteamericano. A ellos les costó muchísimo llegar a montar un banco central. De hecho, hubo 3 intentos hasta que por fin en el año de 1913 montaron el Banco de la Reserva Federal, que fue idea y organización de JP Morgan. Ahora, pero cuando hablas justamente de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, esa es justamente una de las condiciones que supone dolarizar, Sí, que bueno, tenga un rol importante, ¿no? Ya vamos para allá, porque fíjate tú que hay una cosa que es bastante bien curiosa, ¿no? El primer país que se dolariza es Panamá. ¿Okay? Y Panamá está naciendo. ¿Okay? O sea, Panamá había sido parte de la antigua Nueva Granada, que hoy en día se llama Colombia. Desde 1860 ellos cambiaron su nombre por Colombia. Ellos cuando se separan de la falsa Gran Colombia, porque eso nunca se llamó Gran Colombia, se llamaba República de Colombia, ellos adoptan el nombre de República de la Nueva Granada. Entonces eso era, formaba parte el istmo de Panamá y formaba parte todo el territorio que hoy en día es Colombia. Entonces ellos hacia finales del siglo XIX comienzan una guerra cruenta que se conoce con el nombre de la Guerra de los 1000 días. Y, y Colombia tiene un banco central que se llama el Banco de la República, igual que el actual Banco Central, fue su primer banco central. Ese banco comenzó a emitir dinero sin respaldo, ¿sí? Y generó una inflación muy fuerte a finales del siglo XIX. Es más, el primer país que tuvo un escenario de hiperinflación en el siglo XX fue Colombia. ¿Okay? Y bueno, Panamá se sintió muy molesta, ¿okay? Porque Panamá siempre se sintió relegada de las decisiones de Bogotá. Ellos vivieron esa hiperinflación y entonces ellos acordaron con el gobierno norteamericano el gobierno norteamericano armase un protectorado para ellos separarse de la República de Colombia, y así nace la República de Panamá. Y cuando se está discutiendo la constitución panameña establece que ningún banco puede emitir billetes de curso forzoso. Entonces, eso provocó que desde el año de 1902, que es cuando nace Panamá,
la moneda de curso legal es el dólar. ¿Okay? Y de hecho ellos tienen un banco central, ¿okay? Pero su banco central no emite billetes, ¿okay? Su banco central emite monedas metálicas que se denominan balboas, ¿okay? Y cada balboa vale $1, ¿okay? Y ese es el experimento quizá más exitoso de toda la historia de América. Desde el año de 1902, la República de Panamá está dolarizada, ¿okay? Tiene dos monedas, una moneda que se llama balboa, que circula en forma de discos de metal, y el dólar, ¿okay? Circula tanto en moneda como en billetes, ¿okay? Y bueno, y Panamá nunca ha tenido problemas. Ahora, lo más curioso es que el Banco de la Reserva Federal se establece en 1913, o sea, se establece 11 años después de la República de Panamá, por lo cual no hace falta que un país tenga permiso de la Reserva Federal para estar dolarizado. ¿Okay? Esa es la verdad. O sea, quienes dicen lo contrario son gente que no les gusta la dolarización y que ponen esas cortapisas, ¿okay? Con la idea de decir, no podemos dolarizar, porque eso tiene un problema. Además, hay sanciones, y las sanciones impedirían que tú tuvieses el dólar como moneda falso. Pero, profesor Laud, pero más allá de si es o no un requisito tener permiso de la Reserva Federal, ¿eso no restringe la decisión o la capacidad que tienes de decidir política monetaria como país? Claro, y eso es lo que te genera inflación, ¿okay? O sea, por eso es que Panamá no tiene inflación, ¿okay? Porque la política monetaria es para financiar al gobierno. Y cuando tú financias al gobierno, generas inflación, ¿okay? Y dañas al ciudadano, ¿okay? Por eso es que la idea de tener bancos centrales en países pobres como los nuestros es una idea equivocada. ¿Okay? Esa es la razón por la cual lo más sensato es lo que hizo Panamá en el año de 1902 cuando nació, que es que se dolarizó. Es más, de hecho, varias veces en Panamá ha habido movimientos con la intención de eliminar la dolarización, de tener moneda propia, de que su banco central se independice, comience a emitir, ¿okay? Y afortunadamente los panameños han sido lo suficientemente consecuentes porque tienen más de 100 años de experiencia, ¿okay? Y saben que ellos no tienen hiperinflaciones como las que tenemos nosotros, que ellos no tienen inflaciones tampoco fuertes como las que tuvimos y seguimos teniendo nosotros, ¿okay? Que ellos viven en un ambiente cómodo, ¿okay? Donde ellos no producen nada pero consumen de todo, ¿okay? Ahora, Que eso es lo bueno de un país. Ahora, vamos a hablar de otros casos que también están Claro. en la región, como por ejemplo Ecuador, que además fue, entiendo, a principios de los 2000. ¿Cómo se da Claro. esa experiencia? Y estábamos hablando del ejemplo de Panamá, prácticamente cuando Panamá estaba surgiendo como país, como república independiente. ¿Qué pasa con Ecuador y esa transición con un país que, por ejemplo, ya tiene inflación? No es el único caso, ¿no? Pero lo de Ecuador ocurre en el año 2000, ¿no? Ecuador tuvo una crisis financiera muy seria, ¿okay? Precisamente porque tenía Banco Central que emitía moneda, generó una inflación muy fuerte, no llegó a los niveles nuestros, ¿okay? Y bueno, ahí hubo una sucesión de gobiernos que fueron derrocados, ¿okay? Por el mismo problema de la inflación. Entonces estuvo en la presidencia un presidente de origen libanés, así como yo, que se llama Yamil Mawad, ¿okay? Y Yamil Mawad fue presionado por las fuerzas vivas de la nación porque lo que terminó haciendo el Ecuador fue refugiándose en el dólar, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que le pasó a Venezuela cuando vivimos la hiperinflación, pues se refugiaron en el dólar. Y entonces, bueno, Yamil La Mawad palabra que utilizaron fue válvula de escape. Sí, ellos no supieron o sea, el gobierno no supo cómo responder ante esa situación y entonces Yamil Mawad cedió, ¿okay? Y permitió la dolarización. Entonces, bueno, desde ahí el Ecuador está dolarizado, ¿no? Y ahí han pasado dos cosas, ¿no? En primer lugar, ellos no tienen inflación, su inflación es muy baja, ¿okay? Y técnicamente cuando tú te dolarizas, tú tienes la inflación norteamericana. Eso es lo que tú tienes. O sea, si los norteamericanos emiten mucha moneda, tus precios suben. ¿Okay? Si los norteamericanos emiten menos, tus precios comienzan a bajar. ¿Okay? Y bueno, siguen sencillamente la misma tendencia inflacionaria que tienen los Estados Unidos, lo cual no es malo, ¿no?
Estados Unidos nunca ha tenido problemas muy serios de inflación, salvo desde el año 2021, en el cual está metida en ese lío por culpa de la Reserva Federal también. Ahora, profesor Laud, nos corresponde hacer una pausa, pero me gustaría retomar este tema para hablar en específico del caso de Argentina, que esa propuesta todavía no se ha terminado de implementar, pero además también hacer referencia a qué tendría que ocurrir en nuestro país, en el que es una moneda de curso de facto, no oficial, pero un gran porcentaje de las transacciones en Venezuela se hacen justamente en dólar. Así que, profesor Laud, después del corte seguimos esta conversación. 6:35, vamos a la pausa y ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxito con todo. Conversaciones sin desperdicio. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Esto es publicidad. En Fospuca sabemos que las calles limpias son sinónimo de progreso. Tenemos más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela. En estas vacaciones, Inter siempre te da más. Más internet con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses. Más entretenimiento con 150 canales de televisión. Más libertad con Inter Go para que veas dónde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Otras aristas de la noticia. Economía. Pensini con todo. Seis 43 de la tarde y seguimos con el profesor Daniel Laud conectado vía Zoom, con quien hemos estado hablando de la dolarización como una alternativa ante la hiperinflación, y quedaba en el tintero hablar de la propuesta de Milei en Argentina y de lo que podría ocurrir en Venezuela, siendo usted además uno de los grandes defensores de la dolarización de la economía. Y bueno, fíjate, una de las propuestas de Milei cuando Milei se lanza como candidato era que él supuestamente iba a destruir al Banco Central y que iba a dolarizar la economía, ¿no? Yo soy austríaco, ¿okay? De verdad, ¿okay? Y los austríacos argentinos se han sentido bastante decepcionados con lo que ha hecho Milei, ¿okay? Porque Milei no ha terminado nunca de destruir el Banco Central como lo dice, y tampoco se ha dirigido hacia la dolarización, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese es un issue que queda ahí pendiente, porque los argentinos desde hace mucho tiempo están dolarizados, ¿no? Ellos, igual que nosotros, han sufrido de mucha inflación y se han terminado por dar cuenta de que el único refugio que ellos tienen es el dólar, ¿no? Entonces, esto significa que los argentinos tienen cuentas en dólares, mantienen dólares bajo el colchón, ¿okay? Y como ellos tienen control de cambio, todavía es más complicado, ¿okay? Bueno, nosotros también tenemos control de cambio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el control de cambio nuestro no es tan ha ido mutando, ha ido mutando. Sí, el de ellos ha sido perverso, ¿no? Ahora, y pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que si Milei hubiese dolarizado al entrar, ¿okay? Él hubiese tenido que devaluar el peso de una manera muy importante. Porque justo sobre eso le quería preguntar, el shock inicial, ¿cómo se da ese ajuste? ¿Pueden convivir las dos monedas? Sí. Mira, hay un ejemplo muy importante que nosotros no hablamos de él, que es el ejemplo de El Salvador, ¿no? Uh-huh. Salvador se dolariza en el 2001, un año después de Ecuador. Y ahí ocurre que durante un año ellos probaron la bimonetalidad, ¿okay? O sea, tuvieron circulando la moneda oficial, que era el colón, y al mismo tiempo el dólar, ¿no? Y después, al final del año 2001, ¿okay? El 31 de diciembre del 2001 se convocó a un referéndum, y en el referéndum se decidió que ellos querían estar dolarizados. Entonces se retiraron los colones de la circulación y circula el dólar como moneda, ¿no? Después, este señor, ¿cómo que se llama? El presidente del Ecuador,
El Salvador, Bukele, ¿okay? Que algunos venezolanos lo admiran mucho, ¿okay? Yo no siento ninguna admiración por este señor, pero él introdujo además la criptomoneda, Los criptoactivos. como moneda, ¿okay? Y lo que ha venido pasando en el Ecuador es que la gente prefiere el dólar que el Bitcoin, ¿okay? Y se siente más segura manteniendo su plata en dólares que en Bitcoin. Y cuando les pagan en Bitcoin, convierten inmediatamente en dólares porque ellos sienten más confianza en el dólar que en el Bitcoin, ¿okay? Y eso tiene mucho que ver con lo que te comenté al inicio, pues, o sea, los latinoamericanos sentimos que esa es la moneda, ¿no? Así como en algún momento el peso fuerte español fue nuestra moneda, el dólar sigue siendo nuestra moneda, ¿no? Y bueno, en el caso de Argentina, Argentina tendría que haber devaluado de una manera muy importante. Hoy en día se ha estado equiparando la cantidad de pesos y la cantidad de dólares, por lo cual la devaluación debe ser menor, ¿no? O sea, el Banco Central argentino sigue emitiendo moneda, pero como ha emitido menos, ¿okay? Y la Argentina está un poquito más regularizada, la diferencia entre pesos y dólares no se ha abierto, por lo cual la devaluación debe ser menor. En el caso venezolano, ¿okay? Y esto te lo digo con absoluta certeza, nosotros tenemos más reservas que Bolívar, ¿okay? Por lo cual si llegase a hacerse una dolarización, la dolarización pasaría sin que nos diéramos cuenta. O sea, sencillamente te cambian tus dólares a 36 y algo, que es el tipo de cambio, ¿okay? Y se acabó, ¿okay? Estamos dolarizados, ¿okay? Te cambian tus bolívares por dólares, tienes dólares en el bolsillo, o si tienes cuenta en bolívares, te cambian tus bolívares por dólares y comenzamos a vivir en un mundo de puros dólares, ¿okay? Que sería mucho más sencillo que en Argentina, ¿okay? Lo que pasa es que, ojo con esto, ¿no? Yo no soy candidato a ministro de ningún gobernante, ¿okay? Ni de ningún candidato presidencial, por lo cual, por mi parte, no va a haber dolarización, ¿no? ¿Okay? O sea, el que yo sea partidario de esto y lo diga en mi clase, se lo diga a los alumnos, eso no quiere decir que aquí en Venezuela se vaya a dolarizar la economía, ¿okay? A mí me encantaría que eso ocurriera, ¿okay? Porque yo soy fiel creyente de que cuando nosotros tuvimos una moneda fuerte, que era el bolívar, ¿okay? Y que esa moneda se respetó y que nuestro Banco Central primero no existía y después cuando existió se volvió muy conservador y no hacía las cosas que hace hoy el Banco Central, nosotros tuvimos un país que cada día era mejor para vivir, ¿okay? Y los venezolanos cada vez éramos más ricos, ¿okay? No el país rico, sino nosotros más ricos. Sí. ¿Okay? Nosotros cuando entramos al 74, que fue cuando nacionalizaron el Banco Central y comenzaron a hacer política monetaria, eso que tú comentaste hace un ratico, que hace falta, ¿okay? Yo creo que no hace falta, ¿okay? Porque eso lo único que hizo fue empobrecer a los venezolanos. Hoy los venezolanos del año 2023, del año 2024, somos mucho más pobres que los venezolanos que vivieron en el año 74. Yo en el 74 tenía 14 años, ¿okay? Y viví una infancia y una juventud feliz, ¿okay? Sí. En cambio nosotros hemos vivido hiperinflación. Y como mi papá trabajaba y el trabajo de él era bien recompensado, ¿okay? Y nosotros vivimos con bastante holgura gracias a eso, porque lo mejor que puede tener un país es una moneda fuerte. Por eso los ecuatorianos adoran el dólar, ¿okay? Y cuando les hablan de quitar el dólar, inmediatamente ponen las alarmas y sacan al presidente de allí. Y eso le pasó a Correa, y eso le pasó a uno tras otro, ¿okay? Cuando trataron de meterse con el dólar. Bien, profesor Laud, ha sido un gusto conversar con usted, además de este tema tan interesante y que a usted le apasiona. Eso es. No sé, me apasiona, ¿no? Sí, señor. Daniel Laud, economista especializado en finanzas y mercados financieros, profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias por esta generosidad explicándonos de estos casos y ejemplos de dolarización en nuestro continente. Estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias. Y